Amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Vínculo Político que se transmite a través de la página de Facebook, Vínculo Social y Trabajo Académico. Es un placer para mí, Javier Molina e Iván Carreño, estar otra vez con ustedes para discutir el tema más importante de la semana. Tocayo, ¿cómo estás, Iván? Muy bien, Tocayo, un gusto como siempre cada semana analizando temas nacionales y esta vez internacionales, que vamos a tocar el tema de la visita de Andrés Manuel hacia Trump. Así es, lo acabas de decir, el próximo miércoles llega el presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos en una visita de trabajo al presidente de esa nación, a Donald Trump, y obviamente se ha generado una polémica en torno a esta visita, que es la primera que hace el presidente López Obrador como mandatario del país. ¿Cómo ven las cosas, Iván? Están bastante curiosas, están levantando ánimos en toda la República porque es la primera salida, como bien lo dijiste, después de la toma del poder por parte de Andrés Manuel, después de un año de austeridad, y pues no va a ser de gratis que vaya hacia el país vecino del norte, hacia Trump, porque justamente ya entramos en vigor con el TEMEC y también es una cuestión política y de negocios. Le quiero adelantar al querido auditorio que no solo va él, va Ebrard, va Francisco Cervantes, Gustavo de Hoyos, Salinas Pliego y toda una lista de empresarios bastante bien acomodados y poderosos en la 4T, para que seguramente, aparte de hablar de la inseguridad, del tráfico de drogas, todo lo que siempre se tiene que explicar con Estados Unidos, también van a hablar del tema laboral. Pero lo que yo quiero analizar un poco más, y donde voy a adentrar, es el papel de esta visita en la cuestión electoral de Estados Unidos y cómo se diferencia con la visita, la última visita de Trump hacia México, y cómo también esto repercutió en la cuestión electoral del país estadounidense. Vale la pena recordar que cuando Trump vino aquí a México, el ejecutivo estaba ocupado por Peña Nieto y lo recibió como si fuera un mandatario de cualquier país, pero Trump simplemente era un candidato, ¿no? Aunque podía, y sabíamos que podía ganar, y ya sabemos que ganó, no tenía que haber hecho eso. Fue muy criticado, incluso la idea que fue de Luis Videgaray le costó posiblemente su puesto. Los demócratas de aquel país, de Estados Unidos, estaban bastante enojados porque fue un muy mal mensaje político que alguien siendo candidato se le recibiera como ya un jefe de nación y que pisoteara con sus argumentos y con esa prepotencia que caracteriza a Trump en sus discursos de campaña. A los mexicanos fue un muy mal ejemplo político, de comunicación política. Todavía saliendo del país llegó a Arizona y dijo: los mexicanos sí iban a pagar el muro, y bueno, ahí alzó bastante polémica y es lo que muchos demócratas en sus análisis en ese momento acusaron de que México votó a favor de Trump cuando los estaba pisoteando. Algo muy diferente a lo que está haciendo Andrés Manuel, que no se salva tan bien de este tipo de acusaciones. Sin embargo, ahora sí ya estamos hablando de alguien que ya es presidente, que ya es del Ejecutivo, y me refiero a Trump, no de Andrés Manuel. Ya estamos hablando de que aunque es candidato para su reelección, y que ya vienen las elecciones en estos meses, no es lo mismo, y no es para nada lo mismo, porque ya insisto que ya es un mandatario, de que ya hay acuerdos comerciales muy importantes con este país como el TEMEC, y que finalmente sí se puede usar a favor de la campaña de Trump, pero dependerá netamente de los acuerdos que lleguen Andrés Manuel y Trump. Yo creo que haciendo una radiografía de la personalidad de Trump y de sus políticas, sí lo va a hacer, sí va a decir: ven cómo el país del sur obedece lo que yo digo. Yo creo que sí lo va a hacer, pero aquí lo importante es qué tanto se haga el difícil a Andrés Manuel y a qué precio venda ese boleto electoral o esa boleta electoral. ¿Tú qué opinas, mi querido Tocayo? Sí, yo comparto tu análisis, que no es igual. Cuando Peña Nieto recibió a Donald Trump era un candidato y lo trató como jefe de Estado. Ahora la diferencia es que ahora Donald Trump ya es el jefe de Estado de ese país, de Estados Unidos, y ya representa un modelo de poder político que puede influir en términos económicos y sociales y políticos en nuestro México, porque hay que recordar que el 75% del comercio que se tiene aquí en México, tanto en las exportaciones como las importaciones, son con Estados Unidos. Si nos vamos a la parte histórica, siempre las relaciones entre México y Estados Unidos han sido muy desiguales. O sea, hay que tener una radiografía muy amplia para hablar
sobre estas relaciones que son muy desiguales, que se vio, por ejemplo, en 1846 al 48, cuando nos arrebataban la mitad del territorio nacional, cuando ellos tenían la capacidad de influir respecto a qué movimientos internos, tanto a nivel armado o político, podían tener éxito, poder recibir el apoyo muy poderoso de los sectores financieros y políticos de aquella nación. Simplemente, si recordamos lo que es el siglo XX, la buena relación que había entre el régimen priista y Estados Unidos se debía de que la élite económica y política de Estados Unidos veía con buenos ojos al PRI como una forma de tener control político al sur de su territorio para evitar que los movimientos sociales que se expandían en otras partes del mundo llegaran a implementar políticas en contra de sus intereses. Ahora, en este contexto en el que lo acabo de mencionar, López Obrador no tiene muchas posibilidades. O sea, estamos hablando de que está presentando una pandemia en donde va a ocasionar, si bien nos va, una caída del 7 a 11% del Producto Interno Bruto Nacional. Estamos hablando de que no va a haber capacidad de cumplir las promesas de campaña que se planteaban antes de la pandemia de crecer al 4% anual. Estamos hablando de la eminente crisis económica, y esta reunión que se tiene con Estados Unidos, lo acabas de decir muy bien, van a llevar a los 10 empresarios más poderosos del país para hablar en términos de inversión. Esto obviamente con la lógica de preparar el terreno para la crisis económica eminente que va a haber en todo México y obviamente en todo el mundo. Otra cosa importante que creo yo que hay que decir es de que a pesar de que López Obrador corre el riesgo de ser humillado por Trump, ya sea en la conferencia de prensa, ya sea después de su visita, no hay mucho margen. O sea, Donald Trump ya le hizo un favor a López Obrador de asumir 100,000 barriles de reducción a nombre de México cuando hubo un acuerdo de los países del OPEC para que no se viera afectado esa reducción a los ingresos económicos a México. Pero también hay que decirlo para no ser injustos con el presidente López Obrador, a diferencia de lo que quieren decir otros especialistas de que es un presidente entreguista. O sea, si ustedes analizan cuál fue la participación política de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en las últimas administraciones, su política fue totalmente entreguista. Estamos hablando de presidentes que entregaron concesiones petroleras, que entregaron porciones muy amplias de territorio nacional, 27% a mineras, a empresas terratenientes. Entonces, si ahorita quieren hablar de que es un presidente entreguista, pues simplemente están olvidando este tipo de políticas que implementaron en el ejercicio de poder real estos antiguos expresidentes. También es muy sabido que, por ejemplo, George Bush trataba como subordinado a Vicente Fox, o tenemos el caso de Felipe Calderón, donde permitió la entrada de 3,000 armas a territorio nacional en la Operación Rápido y Furioso, y con estas armas, supuestamente para investigar, se asesinaron aquí a mexicanos y que se les perdió el rastro. Entonces, que vengan a hablar de ser un presidente entreguista y que están al servicio de la élite económica y política de Estados Unidos, pues creo que hay que enriquecer un poco más el análisis. O sea, López Obrador tiene que tener la justa balanza en lo que puede hacer y en lo que no puede hacer. ¿Qué no puede hacer? Obviamente desconocer el poder económico que tiene Estados Unidos, el poder político que tiene cualquier persona que está al frente de la presidencia allá en Estados Unidos. O sea, pensar que se van a enojar los demócratas, pues los demócratas también han continuado una línea sistemática que Trump tiene. Trump está continuando la línea de construir un muro que les empezó desde Clinton. O sea, Trump tiene una misma línea que Obama de expulsar migrantes mexicanos. O sea, Barack Obama, en términos discursivos, le gustaba a la gente que no es necesariamente ciudadana, pero en acciones expulsó muchos mexicanos, más que cualquier otro presidente en su momento republicanos. Entonces, a mí no me gusta ese análisis maniqueo. Creo que López Obrador está jugando en los contrapesos. O sea, por un lado tiene que aceptar ir en época electoral a Estados Unidos por cuestiones económicas y políticas, pero por otra parte también ha mandado señales de que no es un presidente tan entreguista. Simplemente hay que recordar que a Estados Unidos no le gustó que México aceptara como asilado político a Evo Morales. A Estados Unidos no les gustó que México no se uniera a la declaración de los países de Lima para protestar en contra de Venezuela. O sea, a Estados Unidos no le ha gustado ciertas políticas en donde el gobierno mexicano, entre comillas, pinta una línea de separación de soberanía. Pero también hay que ser realistas. López Obrador puede hacer esas cuestiones de asilar a Evo Morales, de no integrarse a otros países para condenar a Venezuela a los intereses que tiene Washington. Pero la realidad política indica que tiene que ir a Estados Unidos porque tenemos una dependencia económica
muy arraigada a lo que les pasa allá en Estados Unidos. Entonces, para hacer el análisis político, creo yo que hay que ponerse sobre la mesa y esperando que no le vaya tan mal al presidente López Obrador, porque obviamente Donald Trump va a querer utilizar la llegada de López Obrador para tratar de obtener voto latino en Estados Unidos. Pero también hay que decirlo, la dinámica electoral en Estados Unidos es muy diferente a la dinámica mexicana, porque en Estados Unidos se llega al poder político a través de votos electorales que hay en cada uno de los distritos. Y los distritos en donde la gran mayoría de los mexicanos tienen la oportunidad de votar, ya sea en California, en Illinois, en Arizona, son distritos que siempre han votado demócratas. Entonces creo yo que hay que hacer un análisis frío. Sí, esto que ya vimos que es un análisis bastante grande, no es fácil meterse en esto de la política y cómo cada uno se sirve a sus intereses en cuestiones electorales, sobre todo cómo se acercan, pero hasta aquí llegó nuestro tiempo. Tendríamos que tener unas sesiones extensísimas sobre este punto. Pero le agradezco a todo el auditorio, te agradezco a ti, tocayo, y les recuerdo que nos pueden seguir en Vínculo Social y Trabajo Académico, como nuestro Facebook, YouTube y también en nuestras redes sociales propias. Y antes, para terminar, tocayo, me gustaría que invitaras a nuestros amigos al reinicio de los seminarios de materialismo histórico que se estuvieron suspendidos en febrero por la pandemia. Así es, como bien lo mencionó tocayo, antes de que todo esto pasara, con la pandemia habíamos iniciado círculos de estudio de materialismo histórico en Ciudad de Nezahualcóyotl. Sin embargo, siguiendo las reglas de la sana distancia, cada quien desde casa, nos vamos a conectar vía la aplicación Zoom el sábado 11 a las 4 de la tarde, si no mal me equivoco, y de todas maneras les estaremos posteando el letrero, el flyer, para que se conecten y nos acompañen con una mesa bastante interesante que teníamos pendiente. 5 p.m. están todos invitados, espero que puedan participar vía Zoom con esa sana distancia que requiere ahorita nuestro país para hablar de materialismo histórico. Muchas gracias.